Lo dijo en la primera hora. Empecemos hablando de lo que está ocurriendo a esta hora en Países Bajos. Ambato presente, dice Pati Portero. Saludos, Pati. Marieta Santander desde Francia. Bueno, de Francia vamos a los Países Bajos. Primero quiero felicitar públicamente el gran esfuerzo del Observatorio de Derechos y Justicia que lidera María Dolores Miño. Desde las 3 de la mañana haciendo la cobertura de la audiencia de las medidas provisionales solicitadas por México contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia. Vamos a revisar rápidamente lo que ha ocurrido. La audiencia se instaló a las 3:10 de la mañana. Inició la audiencia con la entrada de los jueces de la Corte Internacional de Justicia en introducción sobre el caso. El juez ponente indica que se ha designado un juez ad hoc para el procedimiento de nacionalidad neozelandesa y da un resumen de su trayectoria profesional. El juez ad hoc McRae rindió juramento y se declaró instalada la audiencia. El juez ponente da un resumen sobre la aplicación presentada por México el 11 de abril con alegaciones sobre la violación de la Convención de Viena por el asalto a la Embajada Mexicana en Quito. Como medidas provisionales, México ha solicitado, esto ya es formal, ya se sustentó esta madrugada en la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, Países Bajos. México solicita que el gobierno ecuatoriano adopte medidas inmediatas y adecuadas para proteger a los diplomáticos mexicanos y las instalaciones de la embajada, que el gobierno ecuatoriano facilite el retiro de los artículos de la localidad de la embajada mexicana, que el gobierno ecuatoriano se abstenga de realizar cualquier tipo de acción que pueda agravar la controversia. Después de su presentación, la aplicación mexicana fue remitida al Estado ecuatoriano y al secretario general de Naciones Unidas. La solicitud de medidas provisionales ha sido priorizada por su urgencia. Hoy será la ronda oral única de argumentos de México y mañana de Ecuador. La agente de Estado mexicano, Carmen Moreno, inició con exposición, agradeció a los jueces de la Corte por haber dado trámite urgente a la solicitud y explicó el temor de México por el posible agravamiento de la situación. El equipo de representantes está conformado por Alejandro Celorio, Alfredo Pérez, Liliana Oliva, Fadia Ibrahim, Miguel Ángel Reyes. Se dividirán las intervenciones para fundamentar la solicitud de medidas provisionales. El abogado Alejandro Celorio inició con su exposición sobre el contexto del caso y la solicitud del Estado mexicano. Inicia indicando que el Ecuador ha cruzado un límite infranqueable del derecho internacional y un pilar de las relaciones amistosas entre estados. La inviolabilidad de las misiones diplomáticas. Se ha sentado un grave precedente para la comunidad de estados en el caso del asilo diplomático Perú versus Colombia. Entiendo que se refieren al caso de Aya de la Torre. La propia Corte indicó que el principio de inviolabilidad de misiones diplomáticas es fundamental en derecho internacional. Celorio alega que las acciones del Estado ecuatoriano amenazan la seguridad jurídica de todos los estados y organizaciones internacionales que esperan que sus sedes y misiones diplomáticas sean protegidas y respetadas. Celorio indicó que México desconfía del Estado ecuatoriano, que cambió radicalmente su conducta entre el 4 y el 5 de abril. Incluso a pesar de los diálogos diplomáticos y el intercambio de información iniciado entre ambos estados. Sostiene que la situación de inseguridad en Ecuador no puede justificar la conducta del Estado. No hay regla del derecho internacional que releve el principio de inviolabilidad diplomática, que incluso se reconoce en la legislación ecuatoriana. Celorio sostiene que no hay y nunca habrá justificación válida para la intromisión en una sede diplomática y la vejación de su personal. Ojo con esta parte. No hay ni habrá justificación válida para la intromisión en una sede diplomática y la vejación de su personal. Un Estado no puede invocar su derecho o sus decisiones internas para violar el derecho internacional. Hasta la fecha, 64 estados han manifestado su apoyo a México y su desaprobación a la actuación del Ecuador. La conducta del Ecuador eleva preocupaciones en toda la comunidad internacional. Luego toma la palabra Uriel Pérez para presentar los hechos del caso. Indicó que esos eventos sientan un peligroso precedente y ameritan la indicación de medidas provisionales. Relata que el 5 de abril aproximadamente 15 agentes de la policía ecuatoriana incursionaron forzosamente en las instalaciones de la Embajada Mexicana en Quito. El jefe de la Cancillería, Roberto Canseco, fue agredido por los agentes. Abro un paréntesis.
esa agresión, que algunos la pusieron entre comillas, y que estaba siendo matizada dependiendo de la interpretación, y la interpretación dependiendo del sesgo de cada uno, creo que ya no resiste el menor análisis luego de observar los videos del interior de la Embajada de México en Quito. Creo que esos videos nos muestran efectivamente que sí hubo agresión contra el jefe de la Cancillería mexicana. Sigo. Este evento, dice el representante mexicano en La Haya, es la culminación de una serie de intimidaciones por parte del gobierno ecuatoriano contra México que iniciaron en diciembre del 2023 con la llegada de Jorge Glass a la embajada. Esto se enmarcaría en un contexto de persecución política contra los miembros del partido del expresidente Correa. A partir de entonces, Ecuador inició una vigilancia permanente de la embajada y de su personal. Entre el 4 y 5 de abril, Ecuador declaró persona non grata a la embajadora Raquel Serur e intensificó las acciones de vigilancia. La mañana del 5 de abril, el presidente de México ordenó el inmediato traslado de Serur a territorio mexicano. También se emitió un comunicado de prensa protestando por el asedio a la embajada y se anunció el otorgamiento del asilo diplomático a Glass. La Cancillería ecuatoriana emitió un comunicado con falsas promesas que aseguró que Ecuador respetaría sus obligaciones bajo la Convención de Viena. La promesa, dice México, no fue respetada con incursión de los agentes de policía en la embajada alrededor de las 10 de la noche del 5 de abril. Y allí se proyecta un video con las grabaciones de las cámaras de seguridad de la embajada mexicana, que es lo que estoy refiriendo. Uriel Pérez señala que el video muestra una significativa violación de la dignidad de Roberto Canseco, que fue apuntado con un arma y retenido forzosamente. También se refiere a la inhabilitación de las telecomunicaciones de la embajada mexicana, llevada a cabo por las autoridades ecuatorianas. Insisten que fue una operación de carácter táctico militar planificada con anterioridad. Después del asalto, dice el representante mexicano en la Corte de Justicia, México se vio forzado a romper relaciones diplomáticas con Ecuador y trasladar inmediatamente a su personal, sacarlo desde nuestro país y trasladarlo hasta territorio mexicano. De allí intervino Liliana Oliva, otra vocera de México. Se refirió a la jurisdicción prima facie de la Corte para indicar las medidas provisionales. Recuerda que en esta etapa solo es necesario determinar si las normas invocadas por el solicitante podrían basar la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. México ha cumplido este requisito, afirma. Como fundamento para la jurisdicción de la Corte, México ha invocado el artículo 31 del Pacto de Bogotá sobre solución de controversias. La Corte ha determinado que tiene jurisdicción sobre controversias fundadas en el pacto en casos anteriores y se debe demostrar, 1, la existencia de una disputa legal entre los estados y 2, que las partes no hayan podido resolver las controversias en negociaciones directas a través de canales diplomáticos. Oliva indica que el requisito se ha cumplido, en particular se refiere al comunicado de prensa de la presidencia y de intervención ante la Organización de los Estados Americanos, en las que se justificaron las acciones en el asalto a la embajada, en una supuesta violación de México a la Convención de Caracas sobre asilo diplomático. Oliva recuerda que según la jurisdicción de la Corte, para que exista una disputa legal deben existir posiciones claramente contradictorias sobre las normas que motivan la controversia, como existe en el presente caso. Se ha cumplido el primer requisito. Sobre el segundo requisito, el Pacto de Bogotá establece que los estados parte deben solventar sus controversias en procedimientos regionales o en negociaciones diplomáticas directas. Si estos intentos fracasan, los estados pueden activar otros procedimientos previstos en el pacto. México, afirma la representante legal de ese país, agotó todos los procedimientos previstos en el pacto. Por el contrario, añade, las acciones del Estado ecuatoriano demostraron que nunca hubo la posibilidad de solventar el asunto en sede diplomática. Oliva indicó que ambos estados son parte de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y del Pacto de Bogotá. Todo esto sirve para establecer la jurisdicción prima facie de la Corte para indicar las medidas provisionales. ¿Qué más? Dice,
Medidas provisionales, correcto. Continúa Fadi Ibrahim para referirse a los derechos que México busca tutelar con las medidas provisionales, en particular la inviolabilidad y protección de su sede diplomática, su personal y sus archivos. En esta etapa del procedimiento, la Corte solo debe decidir si los derechos alegados por México son plausibles. El umbral de plausibilidad se ha cumplido y excedido en el presente caso. Ibrahim recuerda que la Convención de Viena se firmó para permitir las relaciones diplomáticas entre estados y precautelar la paz y seguridad internacional. La inviolabilidad diplomática es un prerequisito fundamental para la conducción de relaciones amistosas entre estados que ha sido respetado por siglos. Luego sostiene que no hay duda sobre la importancia crítica del respeto irrestricto al principio de inviolabilidad sin excepciones. La Convención de Viena establece que el Estado receptor tiene la obligación de respetar y proteger las misiones diplomáticas, su personal y sus archivos. El artículo 45 de la Convención de Viena es la fuente del derecho que México busca tutelar. Las obligaciones en este continúan vigentes aunque México haya roto relaciones diplomáticas con Ecuador. Sin embargo, las autoridades ecuatorianas piensan que existe una excepción al cumplimiento de esta obligación y han intentado justificar la intromisión a la embajada. Ibrahim menciona que el principio de inviolabilidad diplomática es el punto cardinal de la controversia. Coincido por si acaso. Ese para mí es el meollo del asunto. Yo en algún momento les decía, y abro un paréntesis, les decía que dejemos la situación jurídica del señor Glass, que tiene 2 sentencias penales condenatorias ejecutoriadas. Pero dejemos el tema de Jorge Glass de lado. Para mí lo de fondo hoy es el principio de inviolabilidad de una sede diplomática que es territorio de otro país, y creo que eso ha quedado aclarado en las últimas semanas. Yo recuerdo que después de lo del 5 de abril aquí en el Ecuador, insólitamente había una discusión, sobre todo promovida por gente que ni siquiera van a la computadora y medio googlean, para saber cuál es el principio de inviolabilidad de una sede diplomática, y que ese pedazo, ya, esos 100, 200, 300, 500 metros cuadrados donde se asienta una embajada, es territorio que pertenece al país al que justamente representa esa embajada. Y eso es inviolable. Y en algún momento pusimos aquí el ejemplo, tal vez más emblemático, el de Julian Assange. A los británicos no se les ocurrió asaltar la embajada de Ecuador en Londres. A los Estados Unidos no se les ocurrió mandar un equipo SEAL en horas de la madrugada a asaltar la embajada de Ecuador en Londres y secuestrar a Assange. A los suecos que reclamaban a Assange por un delito común, no se les ocurrió tampoco enviar un comando especial para secuestrar a Assange tras irrumpir en la embajada de Ecuador en Londres. O sea, entendamos eso. Para mí esa es la discusión. Saquemos de la ecuación a Glass y entendamos lo que pasó y la gravedad de lo que pasó. Entonces acá se vuelve a hablar del principio de inviolabilidad diplomática. Señala Ibrahim que debe existir un vínculo claro entre las medidas solicitadas y los derechos que buscan ser tutelados, lo cual se cumple en el presente caso. Las medidas 1 y 2 están directamente relacionadas al principio de inviolabilidad diplomática. La primera busca prevenir otra transgresión por parte de Ecuador y la segunda pretende que Ecuador garantice el retorno seguro de la propiedad de los archivos de la embajada a territorio mexicano. Las medidas 3 y 4 son de naturaleza complementaria y buscan asegurar la adecuada administración de justicia en el presente caso, en particular prevenir acciones que puedan agravar o prolongar la disputa. La Corte ya ha dispuesto medidas similares en casos anteriores, como el caso Nicaragua versus Estados Unidos. Luego interviene Miguel Ángel Reyes, representante de México, otro de los representantes de México, quien se refiere a la existencia de un riesgo real e inminente de daños irreparables sobre los derechos de México. Recuerda que el Ecuador ya violó la disposición de la Convención de Viena que establece la inviolabilidad de sedes diplomáticas, su personal y sus archivos. La obligación se mantiene vigente aunque se hayan roto relaciones diplomáticas. México es titular del inmueble ubicado en la avenida 6 de diciembre, Naciones Unidas, ahí en la esquina frente al Estadio Olímpico de Atahualpa. Además posee documentos físicos y digitales que contienen información confidencial y sensible sobre las funciones diplomáticas de México. Cualquier acción o omisión de Ecuador que amenace esta inviolabilidad puede causar un daño irreparable a los derechos del Estado mexicano, protegidos por la Convención de Viena. No se puede borrar el daño ya provocado con la intromisión a la embajada, pero se puede prevenir daños futuros.
México sostiene que existe un riesgo real de ocurrencia de nuevos daños por el ambiente de desconfianza que Ecuador ha creado en respetar el derecho internacional. México tenía expectativas razonables de que Ecuador respete la inviolabilidad diplomática, como lo hizo en el caso de Julian Assange, lo acabo de decir. En sus intervenciones en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, del cual Ecuador es parte, y en diciembre ocupó inclusive la presidencia, que es rotativa, en ese organismo. Y en comunicaciones entre Ecuador y México. Reyes sostiene que el ambiente de desconfianza creado por Ecuador se complementa con las medidas de seguridad que ha adoptado el gobierno, en particular 3 estados de excepción desde enero, que han suspendido el derecho a la inviolabilidad de domicilio. Enfatizan que Ecuador solicitó la autorización de México para ingresar a la embajada mexicana y ejecutar la orden de detención, la cual fue expresamente negada. Y claro, recordamos aquella comunicación que le envió la ministra del Interior, ministra de Gobierno encargada en ese momento del Interior, Mónica Palencia, al Estado mexicano solicitando autorización para ingresar a la embajada y capturar al ex vicepresidente Glass, lo cual fue negado. Hubo una entrevista que Leonardo Curcio, colega del grupo Fórmula, que es un emporio radial de México, le hizo a la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, y ella dijo que eso es imposible. Reyes citó a una entrevista del presidente Noboa en la que afirmó que no se arrepentía de la intromisión ilegal a la embajada y sostuvo que está del lado correcto de la historia. También cita una intervención de la canciller Gabriela Sommerfield en la que cuestionó la validez de la Comisión de Viena porque está desactualizada. Por todo esto, México teme que las autoridades ecuatorianas puedan conducir búsquedas y redadas en las instalaciones de la antigua embajada en el contexto de los procesos judiciales iniciados contra Glass. Finalmente, el representante concluyó solicitando que la Corte indique las medidas provisionales solicitadas por México y concluyó su intervención. La audiencia se terminó a las 4 de la mañana con 44 minutos, o sea, duró más o menos 1 hora 44 minutos la audiencia. Y acabo de dar lectura al resumen, una vez más, gracias a este gran trabajo del Observatorio de Derechos y Justicia que nos ha permitido conocer lo que está pasando en México. Lo que han dicho los mexicanos es un poco y va en la línea de lo que ya venía diciendo tanto el presidente mexicano cuanto su secretaria de Asuntos Exteriores. Y va en la línea de quienes hemos sido críticos sobre la forma, porque las formas también cuentan. Y porque en este espacio, en lo personal, he insistido ante ustedes. Por supuesto que no siempre se puede coincidir. Pero en lo personal, yo no voy a cambiar mi forma de pensar. El fin jamás puede justificar los medios. Jamás. Porque si una vez, caemos en la trampa de justificar los medios para lograr un fin, nos vamos a acostumbrar siempre a violar la legislación, a violar las normas, a violar los convenios internacionales, las relaciones entre estados o cualquier otra disposición normativa para hacer lo que nos dé la gana. Ecuador bien pudo haber echado mano de otro tipo de instrumentos. Y por supuesto, llama la atención lo que hizo ayer el Estado ecuatoriano. Ayer 29 de abril, 3 semanas después del asalto a la Embajada de México en Ecuador, Ecuador denuncia a México ante la Corte. Póngame el comunicado que le envié el último, don Roberto Carlos. Ok. Este es el comunicado oficial de Cancillería. Lo socializo con mi audiencia que está conectada a través de Facebook y de YouTube. Voy relatando a mi gente de radio y también quienes me siguen en Instagram y en TikTok. Ecuador demanda a México ante la Corte Internacional de Justicia por violaciones al derecho internacional. Ayer, 29 de abril, a las 12 del mediodía, hora de La Haya, me parece que son 6 o 7 horas de diferencia. Tami Hidrobo, que está en sintonía, corríjame por favor usted que es de allá, de esos lares. El agente del Ecuador presentó en la Corte Internacional de Justicia la demanda del Ecuador contra México por las violaciones de México de una serie de obligaciones internacionales por la conducta de ese país desde el 17 de diciembre del 2023. 7 horas me dice la Tami. Gracias, Tami. La demanda interpuesta por el Ecuador también hace referencia a las injuriosas declaraciones efectuadas por el presidente de México. La demanda solicita que se resuelva y declare que los Estados Unidos mexicanos ha incumplido sus obligaciones de respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor, no interferir en los asuntos internos del Estado receptor y no utilizar los locales de la misión de manera incompatible con las funciones de la misión diplomática de conformidad con el artículo 41 de la Comisión de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.
Abro un paréntesis. Pero resulta que según los mexicanos, la canciller Sommerfeld había dicho, y la han presentado esa declaración en La Haya, de que la Convención de Viena está desactualizada. Y sin embargo, la Cancillería, al presentar este documento, invoca el artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. ¿Quiénes entiende? Ha incumplido, entre otras, sus obligaciones de no otorgar asilo a personas que se encuentran procesadas o en juicio por delitos comunes, o hayan sido condenadas por tribunales ordinarios competentes, y de entregarlas a las autoridades locales de conformidad con el artículo 3 de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 y el artículo 1 de la Convención sobre Asilo Político de 1933, que ha violado los principios de igualdad soberana, integridad territorial y no intervención en los asuntos internos de otros estados, conforme a la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, OEA, y el derecho internacional consuetudinario, y ha violado su obligación de cooperar en asuntos anticorrupción de conformidad con el artículo 14 de la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996 y los artículos 43, 46 y 48 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción del 2003. Además, Ecuador en su denuncia solicita que la Corte Internacional de Justicia resuelva y declare que al realizar a través de su jefe de Estado declaraciones falsas e injuriosas que pongan en duda la legitimidad de las elecciones del 2023 en Ecuador, los Estados Unidos mexicanos han violado el principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados, conforme a la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, otros instrumentos relacionados y el derecho internacional consuetudinario. Juzgue y declare las consecuencias jurídicas para los Estados Unidos mexicanos derivadas de sus hechos intencionalmente ilícitos. De conformidad con el ordenamiento jurídico ecuatoriano, la Procuraduría General del Estado tiene a su cargo el patrocinio de este caso ante la Corte Internacional de Justicia. Finaliza ahí el comunicado. Gracias, Roberto Carlos Didio. ¿Saben qué debe haber ocurrido? Esto era lo que debió haber hecho Ecuador. Para los que dicen que no había manera, que no sé qué, esto, en lugar de ir a asaltar, irrumpir en una sede diplomática inviolable, lo que debió haber hecho Ecuador es esto que hicieron ayer. Haber presentado una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia, que está en su legítimo derecho, al considerar desde la visión de Ecuador que México violó tratados y convenios internacionales vinculados a la naturaleza del asilo. Ese es el camino que debió haber seguido el Estado ecuatoriano y que lamentablemente no lo hizo, porque optó por esta política que en lo personal repudio, de que el fin justifica los medios. Y jamás el fin puede justificar los medios. Suscribe lo que decía Dolores Miño ayer. Flaco favor se hace Ecuador en su denuncia ante la Corte Internacional de Justicia argumentando sobre alegadas violaciones a la integridad territorial, claramente inexistentes, dice María Dolores Miño, a la luz del derecho internacional. Y por Dios, no vayan a decir que Lolo Miño es correísta, porque esa es la primera. A mí ya me han de estar diciendo de todo en este momento. Y aquí, por Dios, olvídense del correísmo, anticorreísmo y olvídense del señor Glass. Olvídense del señor Glass. Ya, entendamos lo que ha pasado otra vez. Comprendamos lo que ha pasado. Esto va más allá de que pueda caerles bien o caerles mal el señor Glass. Este es un tema de derecho internacional. Dice Dolores Miño, esto le resta seriedad a su reclamo, que debía limitarse al posible abuso de la facultad de otorgar el asilo con respecto a personas acusadas o condenadas por delitos comunes. Este sí, un debate necesario. Lo dice ayer María Dolores Miño y hace algunas semanas yo citaba lo que escribió Juan Carlos Solínez también en su cuenta de X, con lo cual estoy completamente de acuerdo. En algún momento, el derecho internacional tiene que repensarse, actualizarse e incluso debatir el ámbito de acción de esta institución llamada asilo. Para evitar esta discusión entre quienes alegan persecución política y quienes aseguran que no se puede alegar persecución política cuando una persona está siendo procesada por un delito común. ¿Me explico? Y aquí hay que poner los casos
sobre los cuales hay antecedentes en el Ecuador. Y por favor, esto no tiene que ver con que el señor Glass sea un sentenciado. Estamos hablando de gente que ha sido procesada, que ha sido requerida por la justicia, gente a la cual le han dictado prisión y gente que se ha ido a refugiar en embajadas o que ha abandonado el país y ha logrado el asilo de otros países. Porque yo no recuerdo que la sociedad ecuatoriana, que el Estado ecuatoriano haya siquiera pensado en la posibilidad de romper relaciones diplomáticas con Costa Rica, cuando el entonces vicepresidente de la República, Alberto Daquí, que renunció cuando le sacaron orden de prisión y alguien hizo de campanero y le avisó del orden de prisión. El ex vicepresidente, que en ese tiempo no había firma electrónica, ni teléfonos celulares, ni internet, ni nada de esto, renunció escribiendo su renuncia en letra manuscrita y le enviaron por fax a la presidencia del Congreso Nacional. Si la memoria no me es infiel, el presidente del Congreso era el doctor Meller. Le enviaron por fax. Y Alberto Daquí abandonó el país en un avión privado para llegar a San José de Costa Rica. Y el Estado costarricense le concedió el estatus de asilado político. Yo no tengo en mi cabeza una referencia de que aquí se hayan levantado las voces contra Costa Rica y se haya pedido romper relaciones con Costa Rica. Tampoco tengo referencias de que en las dos ocasiones en las cuales Panamá le concedió el estatus de asilado político a Bucarán, tanto en el año 85, cuando dejó la alcaldía de Guayaquil, cuando la Contraloría lo señaló por supuestas irregularidades en contratos para el cascajo de la ciudad de Guayaquil, y Bucarán abandonó el país, siendo alcalde de Guayaquil, dejó botado el sillón de Olmedo, y se fue a refugiar en Panamá. Panamá le concedió el asilo. Ahí es cuando nace el famoso mito de Bucarán autoexiliado, con la canción de José Luis Perales, Un velero llevado de libertad, como música de fondo. Y Bucarán luego regresa en el año 87 y pasa la segunda vuelta con Borja. Y luego de que pierda las elecciones en el 89 se vuelve a ir a Panamá. Y luego en el año 90 el Congreso lo amnistió, disque para que regrese y derrotaron en las urnas. Bucarán terminó ganando las elecciones en el 96. Y en el 97 Bucarán abandonó el país cuando tenía 2 juicios penales. Gastos reservados y mochila escolar, ambos por peculado. Y Panamá le concedió el asilo político, y aquí no levantaron las voces pidiendo que se rompan relaciones con Panamá. Tampoco al gobierno del presidente interino Fabián Alarcón se le ocurrió romper relaciones con Panamá por eso. O en el año 2003, 2004, cuando República Dominicana le concede el estatus de asilado político a Gustavo Noboa, que se refugió durante varios días en la embajada dominicana acá en Quito, sobre la calle Bosmediano, hasta que República Dominicana le concedió el asilo. Y el gobierno del presidente Gutiérrez le extendió el salvoconducto. Y Gustavo Noboa abandonó en un vehículo diplomático la residencia de la embajada dominicana, fue hasta el aeropuerto Mariscal Sucre y se trasladó a Santo Domingo, capital de República Dominicana. Y Gustavo Noboa estaba siendo procesado por un delito común. Supuestas irregularidades en la renegociación de la deuda externa, a partir de la famosa frase de Febres Cordero: lo vamos a perseguir como perro con hambre. Tengamos memoria, pues. Lo que pasa es que solamente se cita lo que conviene. Entonces ahora se cita lo que conviene porque se trata de Glass, pero nos olvidamos de los antecedentes. O los otros citan los antecedentes, pero se olvidan de Glass, porque sí somos aquí comodísimos y decimos solamente lo que conviene. Pero en estos antecedentes previos, a nadie se le ocurrió sugerir, por ejemplo, cuando Noboa estuvo en la embajada acá en la Bosmediano, a nadie se le ocurrió sugerir que Gutiérrez transgrede el derecho internacional y asalte la embajada dominicana para detener a Gustavo Noboa. Pero aquí tenemos memoria corta, en algunos casos, en otros memoria selectiva y en otros simplemente ignorancia o pereza de por lo menos revisar los antecedentes, para justificar lo que hoy es injustificable. Olvídense del señor Glass. Ecuador violó una sede diplomática y lo hizo de una manera artera. Y Ecuador lo que debió haber hecho es denunciar a México como lo hizo ayer, en lugar de ir y asaltar una embajada. Y en algún momento sí, estoy completamente de acuerdo, el mundo tiene que discutir cuál es el ámbito de la institución llamada asilo, para establecer la diferencia entre un delito político o una persecución política
y un delito común. Para entender si existe o no esta teoría de lawfare, que algunos están posicionando desde hace varios años. Para actualizar el derecho internacional y que no vuelva a ocurrir cosas como lo que ha pasado. No nos damos cuenta que la gran parte de la comunidad internacional, con muy puntuales excepciones, nos ha condenado. La OEA, de 31 votos, con 29 nos condenó. Solamente con la abstención de El Salvador. El Salvador ni siquiera votó en contra, se abstuvo. Y el voto en contra de Ecuador. Los otros 29 países nos condenaron. Pero parece que no estamos listos para esa conversación, porque todo se reduce a las simpatías o antipatías que haya sobre el señor Glass. Que el señor Glass tenga que responder ante la justicia, eso es otra discusión, otro tema. Pero no había justificación para irrumpir en una embajada. No nos perdamos. Yo les invito respetuosamente a no perderse. Acá, por ejemplo, me dice Inti Groneberg, estoy totalmente de acuerdo, le envío un abrazo, Inti. Bloquear las salidas de la embajada con 2 patrullas y se acababa todo. No decía, estaban aterrados porque Glass se iba a fugar. Por ahí algún asambleísta había dicho que lo de Noboa era un tongo. La ruptura de relaciones diplomáticas y el escándalo con AMLO era un tongo, porque en realidad iban a provocar que Glass se fugue. Tenían que haber redoblado la seguridad de la embajada si temían que Glass se fugue. ¿Ya? Si ese era el temor. Y hacer lo que hicieron ayer. Uno a veces no entiende. Acá Andrés me dice, hasta que se actualice el derecho internacional, no se puede recurrir a la política de la salvajada. O sea, no podemos ser primitivos ni primarios. Ni, insisto, partir de la política de que el fin justifica los medios. Aquí Cristian Alvarado, con esto cierro. Casi todos, por no decir todos los ecuatorianos que cruzan la frontera México-Estados Unidos, y ojo que Cristian es migrante, y son detenidos por la ICE, piden asilo, ya sea activo o pasivo político. Es impensable que muchos critiquen esa figura cuando es una de las mejores formas de acceder a un estatus migratorio favorable de ecuatorianos en Estados Unidos. Qué interesante lo que me dice Cristian. Gracias por este aporte, Cristian. Cierro el comentario, 7:11. Para reflexión, me he tomado el tiempo para revisar y actualizar e informarles lo que ha pasado el día de hoy. Mañana estaremos pendientes, en cambio, de los alegatos del Estado ecuatoriano. Los vamos a presentar igualmente. Pero sí les invito a reflexionar sobre lo que ha pasado. Aquí no se trata de se es o no se es partidario de tal o cual corriente política, que si estás con Noboa o no estás con Noboa. Para algunos que asumen cuando uno critica estas cosas es opositor al gobierno. No, señores. Yo no le hago oposición al gobierno. Yo hago periodismo crítico al gobierno y a la política y a las cosas que pasan. No es hacer oposición. Es entienda esto. Al tener esta postura, no es avalar la situación del señor Glass. Al tener esta postura que le he sostenido desde la noche del 5 de abril y que les he trasladado a ustedes, querida audiencia, yo no he cambiado mi forma de pensar. Procuro estar del lado del respeto a la institucionalidad, a los tratados internacionales, a la inviolabilidad de territorio de otro país. Que se entienda eso. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.